Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy estaremos viendo algo muy pero muy importante que ha llegado al juego. Bien, que se hicieron muchísimas sugerencias y al fin los desarrolladores traen algo parecido. Quizás no es 100% lo que estábamos esperando, pero por lo menos están llegando dos nuevos eventos. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, que parece que van a ser nuevos modos de KvK. Que van a hacer que el juego sea muchísimo más entretenido en varios aspectos. Bien, vamos a ver un poco. Vista previa de funciones entre servidores. Bien, por eso creemos que es el KvK. Estimados gobernadores, la comunidad oficial les trae hoy un adelanto de las principales atracciones de nuestro plan de actualización para los próximos 3 meses, con nuevas características del juego entre servidores. Lo que aparentemente, si se van a estar enfocando en esto, lo que es la migración hay que ver para cuando la dejan. Bien, pinta que este mes no sabemos si va a llegar o no. Capaz que la dejan más para adelante. Llevamos mucho tiempo escuchando la sugerencia de muchos gobernadores y mejorando la jugabilidad en consecuencia. Durante los próximos junio y agosto, bien, junio, julio y agosto me imagino que quieren decir, añadiremos una nueva función de juego multiservidor cada mes. Consulta la imagen. Ahora les presento a Eneva, el patrocinador del canal, el sitio donde yo y millones de jugadores compramos nuestros Ape Coins para el juego Age of Empires Mobile y muchos más. Aquí en este momento estás obteniendo el 2x1 y un 30% de cashback hasta el 16 de mayo, lo cual hace que tenga el mejor precio del mercado. Bien, por ejemplo en el caso de las 1999 Ape Coins, el precio en realidad en dólares sería de 19,28 menos ese 30% de cashback, te queda en $13,50, lo cual es mucho más barato que en Midas Buy, donde lo vas a estar comprando por $19,39 y en este otro con 18,39 en CAGM. Bien, por lo tanto Eneva es el sitio donde vas a obtener tus Ape Coins al precio más barato del mercado. Usa mi link, me ayudas enormemente, así que no te pierdas esta super oferta 2x1 más 30% de cashback. Puedes verlo en tu país, hacer la prueba y ver los increíbles descuentos que Eneva te estará dando. Muchas gracias. A continuación, para obtener una breve introducción. De ser junio y en agosto la otra actualización. No sé bien cómo será. A partir de este mes, la comunidad publicará gradualmente más información sobre estas dos funciones principales para todos los gobernadores. Estén atentos, si tienen alguna pregunta sobre las nuevas funciones, no duden en dejar un comentario. Bien, quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores, y también por medio de mi link los invito a que hagan sus compras de Ape Coins en Eneva. Bien, estos KvK o estos eventos tienen buena pinta. Luego vamos a intentar analizar un poco los mapas que nos entregan o un poco las imágenes de los eventos y especular un poquito cómo van a estar funcionando. Tienen buena pinta. Hay uno que parece que será un KvK entre 4 servidores, que eso es más interesante, y podremos capturar la zona central con mucha, pero mucha guerra. Y construir banderas de forma estratégica, lo que pedíamos, un buen KvK. Bien, además de las funciones entre servidores, ambas versiones incluirán muchas funciones de juego menores. Van a traer eventos, espero que traigan eventos free to play, y sus eventos hay unas cositas, paquetes, algunas cosas que se puedan comprar, pero sobre todo muchos contenidos free to play para que todos los jugadores podamos entretenernos, conseguir premios, recompensas, más formas de conseguir medallas genéricas legendarias para poder maxear nuestros héroes de forma gratuita, porque ya de pago hay bastantes. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que traigan contenido muy bueno para el juego, cosa de que no muera, porque la comunidad en general muchos están diciendo que el juego está muriendo. Entonces bueno, esperamos eso, que con este contenido logren atraer a más jugadores, bien, que el juego siga creciendo y que no empiece a
a haber un abandono masivo de jugadores, que es lo que está pasando en algunos servidores, que muchos jugadores se están yendo y bueno, y hay una preocupación de muchas alianzas en ese sentido, ¿no? Y por eso pedían mucho la migración sobre todo. Funciones de juego menores y eventos emocionantes. Mantente atento a la comunicación oficial y a los anuncios de actualizaciones del juego. Luego dice, como recordatorio, el contenido que se muestra en esta columna puede ajustarse según el desarrollo. O sea, puede tener alguna variación. O sea, no quiere decir que vaya a ser 100% como lo vemos aquí. Gracias por su comprensión. Como parte de la comunidad seguiremos escuchando las opiniones de los gobernadores y le brindaremos la información más reciente. Gracias por tu apoyo. Es por su apoyo, pero en realidad ponemos más personalizado. Bien, y tengo la imagen traducida, porque si vamos acá está en inglés. Entonces me pareció mejor tenerla traducida al español y hacerlo. Bien, acá tenemos lo que es el mapa. Bien, como pueden apreciar, tenemos el mapa. Hay un edificio principal. Vamos a ver si puedo hacer más zoom. Pierdo un poco la imagen. A ver si la muevo ahí. Bien, creo que ahí se va a ver mejor. Bien, y vemos que tenemos varias cosas. Quiero que se vea mejor. Pero acá, si se fijan, dice Reino D, Reino C, o sea, Reino A y Reino B. O sea, se supone que son 4 reinos que van a entrar en estas zonas. Imagino que son un estilo de zonas seguras. Bien, unas zonas seguras que pueden estar allí. Me imagino que vamos a salir construyendo hacia acá. Habrá que ver, esto vamos a especular un poquito. No sé qué opinan ustedes, me lo dejan en los comentarios. Esto puede estar bueno porque quizás en estas zonas neutrales se den un poco la guerra. Bien, o sea, la zona segura del reino, zona segura del reino, zona segura del reino, zona segura del reino. Y luego podremos ir construyendo y avanzando hacia esta zona neutral, zona de recursos. Y aquí quizás se puedan dar los primeros combates. No sabremos si acá habrá un tipo de pasos de nivel porque no nos muestra mucha cosa. Pero va, o puertas de la montaña, o como le quieran llamar, vienen esos pasos. Y que nos podamos atacar luego. O sea, que tengamos que tomar la zona. Darnos entre, por ejemplo, no sé, el A se va a dar hermosamente mucha caña contra el B. O mucha guerra, mucho palo. Bien, se van a estar dando viandazos en esta zona contra el B. Acá el D contra el C o el C contra el D se van a estar dando también hermosamente. Y prácticamente van a darse mucho cariño las alianzas allí. Y luego no sabemos si han ganado. Podrán pasar al otro lado y darle a la zona neutral acá y a esta. Habrá que ver cómo se va a ir dando la guerra. Pero parece... Ahora les presento a Eneva, el patrocinador del canal, el sitio donde yo y millones de jugadores compramos nuestros Ape Coins para el juego Age of Empires Mobile y muchos más. Aquí en este momento estás obteniendo el 2x1 y un 30% de cashback hasta el 16 de mayo, lo cual hace que tenga el mejor precio del mercado. Bien, por ejemplo, en el caso de las 1999 Ape Coins, el precio en realidad en dólares sería de 19,28 menos ese 30% de cashback, te queda en $13,50, lo cual es mucho más barato que en Midas Buy, donde lo vas a estar comprando por $19,39 y en este otro con $18,39 en CAGM. Bien, por lo tanto Eneva es el sitio donde vas a obtener tus Ape Coins al precio más barato del mercado. Usa mi link, me ayudas enormemente, así que no te pierdas esta super oferta 2x1 más 30% de cashback. Puedes verlo en tu país, hacer la prueba y ver los increíbles descuentos que Eneva te estará dando. Muchas gracias. Interesante. Bien, este mapa parece muy pero muy interesante, así que hay que irlo viendo. Y acá esta gran imagen, vamos a correr por acá para que sea mejor, un gran elefante enorme.
Y si vamos abajo acá, dice jugabilidad de la expedición dorada. Y el otro se llama Desierto Perdido. Nombre no oficial. Están pensándolo, seguramente todavía. Puede estar sujeto a cambios en el futuro. Por lo tanto, toca esperar. Bien, dice versión, actualización de la versión 1.6. Bien, es una actualización. Luego sale la actualización que vamos a verlo al otro lado, es la 1.7. Son dos actualizaciones separadas que nos traerán estos dos eventos tipo KVK o PvP por separado. Y luego dice ciclo del evento, dice se abre una vez cada 2 semanas, alternándose con el evento del Imperio Más Poderoso. O sea, supuestamente una semana vamos a tener el KVK, el Imperio Más Poderoso, y en la otra semana vamos a tener este. Vamos a ver cómo es, pero va a haber bastante para hacer. Ya no vamos a tener esa semanita de descanso, sino que vamos a tener un evento una semana y el otro a la otra. Luego dice duración del evento. El evento dura 8 días. Bien, tenés 8 días que va a estar durando. La fase de entre servidores dura 4. 8 días. Y luego hay que ver qué es lo que pasa acá. Que tenemos 4 días entre servidores. Hay que ver esto. Será 4 días de eventos, no sé, sumar puntos y esas cosas. Y después habrá algún combate, alguna guerra. Habrá que ver. El emparejamiento se realiza entre 2 servidores. En este caso es un KVK de 2 servidores primero. El otro es de 4. Reglas del evento. Dice, los jugadores ganan puntos a través de batallas contra jefes y combate diario para determinar al ganador. Opa. Es como un sistema, algo así como el Imperio Más Poderoso, con un sistema clasificador. Un sistema de clasificación, perdón, entre jugadores, aparentemente. Porque dice para determinar el ganador. Dice, los jugadores ganan puntos a través de batallas contra jefes. Esto me imagino que es PvE, o sea, tribus, bárbaros en el mapa. Bien, y combate diario. Hay que ver esto cómo se determina bien. Pero bueno, no nos deja muy en claro. Habrá que ir viendo. Bien, ahora sí vamos a ir al otro lado. Donde tenemos lo otro. Voy a alejar un poquito el mapa. Acá dice la actualización de la versión. Acá dice fecha de la actualización en este otro, primera semana de junio. Bien, así que en junio estaría disponible esto. Y acá tenemos actualización de la versión 1.7, fecha de actualización prevista finales de julio. Por eso dice agosto aproximadamente. Así que finales de junio tendremos esta actualización. Y dice se abre una vez por temporada. O sea, una vez por temporada este KVK. Y hay que ver cuánto dura ese combate. Dice tentativo, no tenemos aproximadamente, no tenemos la fecha o en el momento que lo vamos a estar viendo. El evento dura una semana. Es entre 3 y 4 servidores. Ahí me imagino que en esa semana, no sé, se cancelará uno de los eventos y el Imperio Más Poderoso o este otro. Bien, el que tenemos ahí arriba. Se llama Expedición Dorada. Habrá que ver cuál se cancela, porque no nos va a dar el tiempo, a no ser que se intercale entre los tres. Tengamos una semana uno, otra semana el otro y otra semana el otro. Habrá que ir viendo qué pasa. Bien, dura una semana. El emparejamiento viene a ser entre 3 a 4 servidores, seguramente a 4 servidores, en una batalla campal multiservidor. Dice, entra en un mapa completamente nuevo, que es el que hemos visto aquí arriba. Bien, ya lo hemos apreciado. Este mapa, la verdad que está bien, me parece bueno. Seguramente nos den la posibilidad de tener TP para poder entrar en ese... O sea, una forma de hacer teleport, bien, para poder entrar en ese nuevo mapa. Bien, completamente nuevo para competir contra jugadores de otros servidores. En este nuevo campo de batalla, los gobernadores pueden adquirir recursos adicionales mientras colocan banderas estratégicamente para reclamar gradualmente el edificio del núcleo central. Bien, o sea, el objetivo final va a ser este edificio. Vas a tener esta zona con, me imagino, bárbaros, cosas nuevas, nuevas betas de recursos y todo lo necesario. Bien, que va a estar genial. Así que va a estar muy pero muy interesante. El objetivo final va a ser ese. Y bueno, vas a tener un servidor ganador de 4. Así que va a tener buena pinta en ese sentido.
Y ahí abajo quiero mostrar. No se va a ver bien. Bueno, se los digo. Dice, después de esta actualización de versión, las características anteriores se lanzarán primero en me lo puso medio traducido, medio horrible. Se lanzarán primero en los reinos avanzados. Hay que ver eso. Cómo se determinan los reinos avanzados. Me imagino los más viejos. O sea, del 1 al 129 por ahí. Aunque en el anuncio de Discord lo pone para los servidores. Que es lo que pone servidores, te lo coloca del servidor. Bueno, sí, el anuncio lo pone del servidor del Imperio 1 al 220. Pero yo creo que va a ser 110, 129 los avanzados, hay que ver. No, me pusiste esto, no era. Esas cosas raras. Bien, vamos nuevamente. Dice seguidores los... Claro, acá te pone en los servidores avanzados. Seguido de los servidores Empire. Ah, capaz que son los beta. Estos servidores avanzados. ¿Y habrá una prueba pionero? No creo. Una prueba pionero para esto. No creo que lo hagan, pero bueno. Servidores avanzados. Capaz que son los servidores de la beta primero. Bien, los más viejos, donde vas a estar viendo este contenido de forma anticipada. Y aproximadamente 2 semanas después, en los servidores Imperio. Bien, primero se lanzan los servidores avanzados, que me imagino que van a ser los betas, esos los más viejos. Están separados. Y luego, que son los que tienen la temporada 4. En este momento, si no me equivoco. Pasarán a la temporada 5 y seguramente aparezcan estos KVK. Habrá que ver eso. Y luego, 2 semanas después, vamos a tener prácticamente en el resto de servidores. Eso es bueno porque me va a dar tiempo para mostrarlo y hacer un lindo contenido. Después de esta actualización de versión, las características anteriores se lanzarán. Esto ya lo digo. Nota, esta columna sirve como una vista previa y los planes de desarrollo pueden ajustarse según las circunstancias reales. Consulta el contenido del juego para obtener más detalles. Por ahora ni siquiera en lo que es lo otro llegó nada. O sea, ni para el Supercore dieron información. Así que toca esperar nada más. Espero que les guste, que les agrade. No olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y por supuesto comprar en EVA con mi link. Bien, que me ayudan de forma enorme. Bien, me están ayudando muchísimo. Bien, acá tenemos ciclo de eventos, duración del evento, servidores participantes. Bien, emparejamiento se realiza entre los servidores. Acá entre 3 o 4. Regla del evento, ahí las leímos y listo. Bien, muchas gracias por todo. Nos vemos muy pronto.